buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. En América hay una infinidad de pueblos de los que se puede hablar. Algunos quedaron perdidos en el olvido, ya sea por el paso del tiempo, por los desastres naturales o por las conquistas tanto de fuerzas locales como extranjeras. Pero aún hoy en día siguen aguantando. Uno de esos pueblos son los Kalinago. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. Los Kalinago, también llamados caribes, eran un conjunto de pueblos que, en el momento del contacto colombino, en el siglo XV, ocupaban el norte de Colombia, una gran parte de Venezuela y varias Antillas menores. En las islas del Mar Caribe desaparecieron como etnia independiente a consecuencia de la colonización europea, pero en Venezuela, Brasil y las Guayanas continuaron dando lugar a los galibis modernos y otros pueblos. En la isla de San Vicente se produjo el mestizaje con africanos, siendo luego deportados al Golfo de Honduras, donde dieron lugar a los garifunas. Los caribes pertenecían a la familia lingüística y cultural más amplia a la que dieron su nombre y cuyos otros miembros se hallan en el norte de Sudamérica. Los caribes de las Antillas Menores fueron uno de los primeros pueblos americanos que conocieron los europeos. En las crónicas españolas se les suele contraponer a los taínos, presentados como un pueblo pacífico y de cultura elevada, mientras que a los caribes se les veía como un pueblo belicoso y salvaje que practicaba la antropofagia. De hecho, su nombre es el origen de los términos caníbal y canibalismo, con cuyos equivalentes se describe en varios idiomas europeos la práctica de alimentarse con carne de miembros de la propia especie. Las viviendas más comunes eran las enramadas. Una vivienda enramada es un espacio semicubierto o semiabierto que se construye con horcones y vigas de madera local sin aserrar y se cubre con ramas. El otro tipo de vivienda eran paravientos. Estas eran estructuras simples y fáciles de construir que se unen para formar un círculo irregular y dar forma a la vivienda colectiva llamada yabono. La familia lingüística caribe es aún hoy una de las más amplias de América, no solo por el elevado número de lenguas y tribus que la componían, sino por su carácter nómada, de acuerdo a las adaptaciones adquiridas y contactos con otras etnias. Varios factores antropológicos influyeron en la movilización caribe por América, entre ellos la navegación, tanto por mares como por cuencas fluviales, y la costumbre de la exogamia. Los territorios ocupados, según los rastros históricos, se extendieron del norte del Amazonas, en Carijonas y Panares, hasta la falda de los Andes, donde destacaron las tribus de Yucpas, Mocoas, Chaparros, Caratos, Parisis, Quiriquiris, etc. Y de la meseta brasileña a las fuentes de Xingu estaban los Yuma, Palmeya y Bacairi. En el Río Negro, Yauperis y Crichanas. En la Guayana francesa estaban los galibis, acobois y calinas. Los pueblos caribes tenían otra lengua, cultura y origen diferente a otras civilizaciones o pueblos del Caribe como los araucanos, taínos y ciguayos. Los caribes no eran araucanos. El área de difusión principal de los pueblos caribes parece haber sido el norte de Colombia, Panamá, Venezuela y Guyana. Posteriormente, y hasta la llegada de los europeos, gran parte de las Antillas Menores, hasta incluso Guadalupe en Francia, pasó a dominio de los pueblos caribes, desplazando o asimilando a los araucanos en todas aquellas islas. De ahí su lenguaje propio, mezcla de lenguas araucanas y caribes, como se atestigua en Dominica. Estos últimos son los denominados pueblos caribes de las islas. Los pueblos caribes parecen ser que incluso llegaron al departamento de Loreto en Perú y en sureste al alto curso del río Xingu en el Mato Grosso de Brasil. En cuanto a su organización, los caribes se agrupaban en clanes familiares de linaje patrilineal llamados cacicazgos, que mantenían alianzas como pueblos federados.
No residían en poblados. Sus bareques estaban apartados unos de otros y eran de cuidadosa construcción con materiales naturales como pilotes estructurales de madera con faldas protectoras a dos aguas, elaboradas con las hojas de la palmera de la región, divisiones y paredes interiores en caña brava, algún tipo de cacto y recubiertas de una argamasa de origen vegetal que además utilizan en el inmobiliario interior y una última capa para el lustre de algún tipo de cal. En cuanto a la actividad económica, la pesca de grandes especies, tanto de océano como de río, era la fuente principal de su alimentación, que las conservaban por largos periodos con técnicas de ahumado, secado y salado. Llamaban a su cocina barbacoa, que era un mesón de madera cubierto por tierra donde asaban y cocinaban los alimentos. Su agricultura cosechaba papa, arracacha, uchuva, maíz, yuca, mandioca, coca, tabaco, algodón, cacao, ají, achira, aguacate, distintos tipos de frijoles, auyama, guayaba y mamey. La costumbre general de estas etnias en las regiones tropicales era la de no cubrir sus genitales y el uso de tintes vegetales y minerales para la creación de pinturas cosméticas, que además de proporcionar protección contra insectos, era principalmente un distintivo de familia y de reconocimiento delante de otras etnias. Llevar el nombre familiar pintado en la cara es una costumbre bien descrita por investigadores corihuagues. Estos utilizan diseños estilizados en tintes de color negro donde presentan el animal característico de su fama. El diseño más común en esta gente era un murciélago, así como los de jaguar, araña y mono, muy similares a los usados por los Emberá y Carajá amazónicos y gran número de familias de etnia caribe. Para las uniones familiares, estas etnias americanas practicaban poligamia masculina y exogamia. Esta última con dimensiones antropológicas muy significativas, relacionada íntimamente con el carácter expansionista de esta etnia. Seguía la exogamia en casos de uniones consentidas, patrones matrilineales y patrilineales, de acuerdo con los arreglos pactados por las familias. Un ejemplo de esto es el linaje Tama. En las uniones no consentidas se lograba con el sacrificio del total de los varones, dejando en condiciones aptas para la unión a las mujeres de la etnia sometida, asegurando de esta forma la transmisión del material genético de manera patrilineal. En cuanto a la antropofagia, la palabra caníbal proviene del término caribe caribna, que significaba persona. Los primeros exploradores europeos afirmaron la existencia de prácticas como la toma de trofeos humanos y canibalismo ritual de los cautivos de guerra entre los arawak y otros grupos amerindios como los caribes y los tupinambá, aunque la exactitud de esos informes sigue debatiéndose sin evidencia esquelética que lo respalde. Los caribes tenían la tradición de guardar los huesos de sus antepasados en sus casas. Misioneros como Pere Jean-Baptiste Labat y César de Rochefort describieron la práctica como parte de la creencia de que los espíritus ancestrales siempre cuidarían de los huesos y protegerían a sus descendientes. Los caribes fueron descritos por sus diversos enemigos como despiadados y violentos. Rochefort afirmó que no practicaban el canibalismo. Durante su tercer viaje a América del Norte, en 1528, después de explorar Florida, las Bahamas y las Antillas Menores, el explorador italiano Giovanni da Verrazzano fue asesinado y supuestamente devorado por nativos caribes en lo que hoy es Guadalupe, cerca de un lugar llamado Caruquera, la isla de hermosas aguas. El historiador William Riviere ha descrito la mayor parte del canibalismo relacionado con rituales de guerra. Los caribes del continente sudamericano hablaban alguna lengua de la familia que lleva su nombre, pero esta desapareció después del contacto con los europeos. En las Antillas Menores, por el contrario, los calinagos, los caribes insulares, tenían como lengua materna una lengua arahuaca, igual que los tainos de las Grandes Antillas. Los varones de estas islas hablaban además una lengua criolla que incorporaba numerosas palabras de origen caribe,
fruto de intercambios o guerras con los caribes del continente. Los descendientes de los caribes y los esclavos negros que sobreviven en la isla Roatán hablan un idioma, el garífuna, que forma parte de la familia arahuaca. La diferencia entre una lengua femenina y una lengua masculina en la sociedad kalinaga fue explicada por algunos historiadores basándose en la suposición de que los primeros caribes que invadieron las Antillas Menores habían exterminado a la población masculina taína y esclavizado a las mujeres, aunque la historiografía moderna considera infundado ese relato. Por último, hablemos de la entrada de los europeos. Los caribes de las Antillas Menores entraron rápidamente en conflicto con los españoles a partir de 1493. Posteriormente, para evitar que los franceses e ingleses los mataran a ellos, pero en especial a sus niños, realizaban rituales mágicos sacrificando animales para tener protección de sus dioses en los combates. En 1559, las nuevas potencias coloniales firmaron con los caribes el Tratado de Saint Charles, que estipulaba la deportación de los indígenas de las Antillas Menores, excepto a los que habitaban en las islas de Dominica y San Vicente, que les asignaron como reservas. Sin embargo, los ingleses rompieron repetidamente este tratado y terminaron anexionándose ambas islas en 1763. Del mestizaje entre los caribes y los africanos traídos a América por el esclavismo europeo, nacieron los garífunas, o caribes negros, de San Vicente. Estos fueron deportados en 1795 por los británicos a la isla Roatán, actual Honduras, donde sus descendientes todavía viven hoy. En los rincones más remotos de la Guadalupe francesa quedaron algunos pequeños grupos de etnia caribe hasta finales del siglo XIX. En Dominica, la resistencia caribe retrasó el establecimiento de los europeos, por lo que unos 3.000 han llegado hasta nuestros días, concentrados en la Reserva Caribe, actualmente denominada Territorio Kalinago, que se formó oficialmente en 1903. Así, llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer un poco más sobre los kalinago o los caribe. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.